Dicen que el peligro más grande no es el que grita, sino el que observa en silencio. Que hay personas que no necesitan levantar la voz para cambiar el rumbo de una historia. Y esta es una de ellas. Durante años todos la vieron como una mujer perfecta, siempre presente, siempre servicial, siempre en segundo plano. Callaba en las reuniones familiares, sonreía sin mostrar los dientes, caminaba despacio como si no quisiera molestar al suelo. Nadie se detenía a mirarla 2 veces. Para el mundo, ella era solo una esposa más. Para su esposo apenas una sombra obediente. Pero el silencio también es una forma de hablar. Y ella llevaba años diciendo cosas que nadie escuchaba. Cada mañana preparaba el café exactamente como a él le gustaba. Guardaba los trajes por color y por textura. Aprendió a leerle los gestos, a anticipar su mal humor, a desaparecer cuando él necesitaba espacio. Nunca pedía nada, no reclamaba, no lloraba. Solo estaba, como si no tuviera historia propia, como si su única misión en la vida fuera sostener en pie a un hombre que ni siquiera notaba que ella también respiraba. Pero había algo que todos ignoraban. Cada día, detrás de esa mirada tranquila, ella iba construyendo memoria, guardando momentos, archivando gestos, clasificando verdades. No por obsesión, no por costumbre, sino por algo más profundo. Algo que ni ella misma sabía que estaba preparando. Porque a veces la mente se protege sola, y en su silencio, ella ya estaba comenzando a sobrevivir. La casa en la que vivían parecía perfecta. Techos altos, cuadros caros, alfombras sin una sola mancha. Todo ordenado, todo impecable. Pero el aire era denso. El amor, una palabra que hacía eco sin cuerpo. Y cada vez que él la abrazaba en público, ella sentía que no era un abrazo. Era un disfraz. La gente los admiraba. Decían que eran la pareja ideal, que ella tenía suerte, que él era generoso, que vivía como una reina. Pero reinas no duermen con miedo. Reinas no miran la puerta del baño esperando no ser llamadas. Reinas no pierden la voz por costumbre. Una noche, mientras él dormía profundamente, ella se quedó despierta mirando el techo. El reloj marcaba las 3:11 de la madrugada, y por primera vez en mucho tiempo no sintió tristeza, sintió claridad. Ese instante, ese segundo exacto, fue el nacimiento de otra versión de sí misma. No gritó, no se levantó corriendo, no empacó maletas. Solo cerró los ojos y supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. El mundo aún la vería como débil. Él seguiría creyendo que la controlaba. Pero lo que nadie sabía es que la tormenta ya había comenzado y no haría ruido, porque su fuerza no vendría de los gritos, sino de lo que nadie había sospechado, su mente. Durante mucho tiempo, ella creyó que el amor consistía en adaptarse, en no incomodar, en ser útil. Había aprendido que estar en silencio era más seguro que preguntar, y que sonreír, aunque duela, es mejor que discutir. Así vivía, envuelta en rutinas que otros aplaudían, pero que a ella le sabían a resignación. No se daba cuenta todavía de que el verdadero veneno no siempre arde. A veces se disuelve lentamente en los gestos pequeños. Todo comenzó con una taza. Una mañana, al llevarle su café como de costumbre, notó que él no levantó la mirada. Ni un gracias, ni un gesto de reconocimiento. Nada. Solo tomó la taza, dio un sorbo y siguió leyendo como si ella no existiera. Pero no fue la indiferencia lo que llamó su atención. Fue la forma en que él escondió rápidamente el celular debajo del diario. Un movimiento sutil, casi imperceptible, pero nuevo. Algo que antes no hacía. Ese detalle encendió una alarma interna que ella no supo cómo apagar. No preguntó, no insistió, pero algo se movió dentro de ella. A partir de ese día sus ojos empezaron a registrar cosas que antes ignoraban. Pequeñas ausencias. Conversaciones que terminaban bruscamente cuando ella entraba en la habitación. Cambios de clave en dispositivos que antes estaban abiertos. Y una palabra que se repetía cada vez más en sus reuniones. Donación. Hasta que un día, mientras él se duchaba, el celular vibró. No quería mirar. No era su costumbre. Pero algo más fuerte que su moral la impulsó a hacerlo. No fue un mensaje romántico, ni una infidelidad común. Era algo mucho peor. Un correo. Asunto. Confirmación del ingreso. En el cuerpo del mensaje, fechas, diagnósticos falsificados, nombre de una clínica y una nota al pie. Recuerde que el paciente no debe ser alertado de este procedimiento para evitar reacciones violentas.
paciente. Así la había nombrado, como si fuera una amenaza, como si estuviera enferma. El aire se le fue del cuerpo, las manos temblaban. Quiso gritar, romper algo, pero no lo hizo. Solo cerró el correo y dejó el celular exactamente como estaba. Se miró al espejo. Se vio pálida, ausente, vacía, pero no por mucho tiempo. En los días siguientes, cada mínimo gesto de él se convirtió en un símbolo de algo mayor. Cuando le decía cuídate, sonaba como una despedida anticipada. Cuando le decía te veo cansada, ella oía ya casi está lista para encerrarla. Todo tenía un nuevo significado. Las palabras suaves ahora dolían más que un golpe, y sin embargo no lo enfrentó. No lloró frente a él, ni una sola pregunta, ni una sola súplica. Solo comenzó a estudiar, a escuchar, a leer lo que nadie decía, a revisar los movimientos financieros con una frialdad que nunca imaginó tener. Descubrió transferencias a nombre de terceros, ventas silenciosas de propiedades y, lo más aterrador, documentos legales firmados a su nombre que ella jamás había visto, su firma falsificada. Él ya no solo quería deshacerse de ella, quería dejarla sin nada. Y así fue como lo entendió todo. No se trataba de locura ni de falta de amor. Se trataba de ambición, de poder, de control total. Él no quería una esposa. Quería una muñeca dócil que firmara sin preguntar, que obedeciera sin condiciones, que desapareciera sin consecuencias. Pero él cometió un error fatal. La subestimó. No supo ver que esa mujer silenciosa que había aprendido a vivir sin molestar, también había aprendido a observar sin ser notada, y que mientras él creía tener todo bajo control, ella ya había comenzado a reconstruirse desde dentro. La traición, cuando se esconde entre los detalles, puede pasar desapercibida para todos, menos para quien ha sido entrenada por años a mirar sin hablar. Y fue ahí, en esa tormenta contenida que crecía dentro de ella, donde nació el primer susurro de venganza. Al principio pensó que era una exageración de su mente, una sospecha nacida del dolor, una intuición desesperada intentando encontrar sentido a tanto desprecio. Pero a medida que profundizaba, lo que parecía paranoia se convirtió en certeza. No se trataba de una simple traición emocional. Era algo más frío, más estructurado, más peligroso. Él quería borrarla de su propia historia, declararla incapaz, internarla en una clínica psiquiátrica como si fuera una amenaza. Pero no por preocupación, ni por salud, ni por compasión. Era una jugada legal, una forma silenciosa de quitarle todo lo que le pertenecía, su herencia, sus bienes, su identidad. El plan era limpio, bien armado, papeles en regla, diagnósticos falsificados, informes con membrete médico, su nombre escrito en documentos que ella nunca había firmado. A los ojos de la ley, ya no era una mujer, era un caso clínico. Y lo más aterrador era que nadie le había preguntado nada. Todo se había hecho a sus espaldas, como si ya no tuviera voz ni valor. Descubrir eso fue como ver el mundo derrumbarse en cámara lenta. El aire empezó a pesar más. La casa, antes silenciosa, ahora parecía un campo minado. Cada objeto, cada palabra, cada gesto de él se transformó en una amenaza disfrazada. Y por primera vez entendió que ya no se trataba de amor, ni de abandono. Se trataba de sobrevivir. Los documentos que encontró no dejaban espacio para dudas. Eran precisos, detallados, cuidadosamente redactados. En ellos se decía que presentaba síntomas de paranoia, episodios de desconexión con la realidad y una supuesta tendencia a la agresividad pasiva. Palabras vacías, pero firmadas por profesionales que ella nunca había visto. Era un expediente entero construido con mentiras, pero sellado con legitimidad. El peligro ya no era abstracto, era real, legal, inminente. Y en medio de esa revelación apareció el miedo más crudo, el de no ser creída, porque durante años había sido la mujer callada, nerviosa, sumisa. ¿Quién iba a cuestionar ese perfil si alguien decía que estaba perdiendo la razón? ¿Quién iba a dudar de un hombre respetado, generoso, carismático, que solo quería ayudar a su esposa enferma? Ahí comprendió que estaba sola. Y entonces algo dentro de ella cambió. No reaccionó con gritos ni lágrimas. No pidió explicaciones. No le exigió nada. No porque no tuviera fuerzas, sino porque entendió que cualquier emoción visible sería usada en su contra. Que la única forma de derrotarlo era seguirle el juego. Y jugarlo mejor. Desde ese instante cada día se convirtió en una actuación. Cada palabra que pronunciaba,
Cada gesto, cada mirada fue medida con precisión quirúrgica. Aprendió a observar más de lo que hablaba, a parecer frágil mientras se fortalecía en silencio, a utilizar la misma narrativa que él había creado como escudo y como arma. El miedo se transformó en claridad, y la claridad en estrategia. No bastaba con escapar, no bastaba con resistir. Había que esperar el momento exacto, el punto de quiebre, la grieta en su plan perfecto. Y para eso ella tendría que seguir fingiendo ser lo que él creía que era: una mujer débil, una esposa dócil, una mente enferma. Pero detrás de esa fachada cuidadosamente construida empezaba a crecer una verdad silenciosa, poderosa y cada vez más peligrosa. Ella no estaba perdiendo la razón, estaba despertando. Y él aún no lo sabía, pero había cometido un error que cambiaría todo para siempre: confiar en que una mujer rota no podía reconstruirse. Durante años había perfeccionado el arte de no molestar. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a ocupar poco espacio, a no ser vista cuando no se la necesitaba. Lo que al principio fue una forma de adaptarse, con el tiempo se volvió una armadura. Nadie sospecha de quien siempre ha estado en segundo plano. Nadie teme a quien parece no tener voz. Pero ahora, esa invisibilidad ya no era una carga. Era su mejor arma. Mientras él seguía confiado en que su plan avanzaba sin obstáculos, ella empezó a construir el suyo. No con rabia, no con gritos, con precisión, con paciencia, con una inteligencia silenciosa que llevaba años adormecida, pero que ahora despertaba con una fuerza imposible de detener. Comenzó por lo esencial: saber exactamente con qué contaba y con qué no. Revisó cuentas, buscó copias de contratos, descubrió movimientos que él creía ocultos, accedió a documentos digitales, recuperó contraseñas olvidadas, comparó firmas. Día tras día, pieza por pieza, fue armando su propio mapa de la verdad, uno que nadie más conocía. Comprendió que no podía confiar en nadie a su alrededor. Los empleados de la casa, los asesores financieros, incluso algunos familiares, todos parecían estar del lado de él. Pero no porque fueran cómplices, sino porque, al igual que ella, se habían tragado durante años la mentira de que él era un hombre intachable. Por eso actuó sola, no dejó rastros, no compartió sospechas, no buscó aliados. En silencio fue recolectando información, tomando capturas, guardando archivos en memorias externas escondidas en lugares insospechados. No solo quería defenderse, quería tener poder, el suficiente para enfrentarlo cuando nadie más pudiera hacerlo por ella. Cada día frente a él era una escena ensayada. Respondía con suavidad, fingía distracción, seguía preparando sus comidas favoritas, seguía preguntando si necesitaba algo. Todo era parte del papel. Cuanto más confiado lo veía, más claro tenía que la estrategia funcionaba. Pero no se trataba solo de reunir pruebas. También empezó a entrenarse emocionalmente, a controlar su cuerpo, a regular su respiración, a no reaccionar ante provocaciones, a mantenerse firme cuando sentía que todo temblaba por dentro. La rabia no podía gobernarla, tampoco el miedo. Descubrió que el autocontrol era su nueva forma de libertad. Y en ese proceso silencioso empezó a transformarse. Ya no se sentía víctima, ni débil, ni rota. Se sentía peligrosa. No en el sentido físico, sino en la capacidad de ver sin ser vista, de planear sin levantar sospechas, de tener el control sin que nadie lo notara. La mujer invisible que todos ignoraban ahora era un riesgo que nadie había calculado. Mientras él creía que avanzaba hacia su victoria, ella ya había sembrado las semillas de su caída. Estaba en cada rincón de la casa, en cada archivo escondido, en cada mentira que había documentado con precisión. Y todo sin cambiar el tono de voz, sin levantar una ceja. La estrategia no era confrontarlo, era superarlo, ser más inteligente, más rápida, más paciente, porque entendía que la mejor venganza no era destruirlo de inmediato, era esperar el momento exacto en que él bajara la guardia para mostrarle que nunca había tenido el control, y cuando ese día llegara, no tendría que explicarle nada. Bastaría con una mirada para que él entendiera que la mujer que pensaba que no sabía jugar había sido desde el principio la única que conocía todas las reglas. Él seguía creyendo que tenía todo bajo control. Caminaba por la casa con la seguridad de quien no teme ser descubierto. Tomaba decisiones sin consultar, hablaba por ella en reuniones, firmaba documentos a su nombre como si fuera un derecho natural. Nada en su expresión indicaba duda, ni culpa,
ni sospecha. Estaba convencido de que su plan era infalible, pero lo que no sabía es que mientras más tranquilo se mostraba, más pruebas dejaba. Cada palabra que decía con exceso de confianza, cada movimiento sin disimulo, se transformaba en un recurso más para ella. Porque el silencio ya no era una respuesta resignada, era una estrategia activa. Mientras él hablaba, ella pensaba. Mientras él firmaba, ella observaba. Mientras él dormía, ella organizaba cada pedazo de verdad como quien arma un rompecabezas que no puede fallar. Descubrió que no necesitaba levantar la voz para tener poder, que no hacía falta imponer fuerza cuando se sabe usar la mente con precisión quirúrgica. Fue entonces cuando comprendió que su inteligencia emocional no era una debilidad como él la había hecho creer. Era su ventaja, porque sabía leer los gestos, detectar los cambios de ánimo, reconocer el cansancio, anticipar decisiones. Todo eso que durante años usó para evitar conflictos, ahora lo usaba para anticipar el próximo paso de su enemigo. Y en ese ejercicio de control silencioso, también empezó a observarse a sí misma, a reconocerse, a darse cuenta de que había vivido mucho tiempo anulando su propia voluntad, que había creído que ser buena esposa significaba desaparecer un poco más cada día, que confundió sumisión con amor y sacrificio con deber. Pero ya no. Ahora el silencio era una elección consciente. Ya no era miedo, era foco. Ya no era sumisión, era poder. Se dio cuenta de que él no la conocía en lo absoluto. Nunca se había molestado en escucharla de verdad. No sabía lo que pensaba, no sabía lo que le dolía, no sabía lo que la fortalecía. Solo conocía a la mujer que él mismo había moldeado a su conveniencia. Pero esa mujer ya no existía. La nueva versión de ella no necesitaba validación, no necesitaba aplausos. Solo necesitaba tiempo. Tiempo para terminar de juntar las piezas. Tiempo para prepararse emocionalmente. Tiempo para que él mismo cavara su propia caída sin saberlo. La fortaleza ya no se medía en cuánto podía resistir el dolor. Se medía en cuánta claridad tenía para actuar sin precipitación. Y ella la tenía. Comenzó a escribir todo, a documentar cada hecho, a guardar cada registro con fecha, hora y contexto. Creó una carpeta física y otra digital, ambas protegidas y ocultas. No para vengarse con odio, sino para estar lista, para que cuando llegara el momento, nada pudiera ser refutado. Entendió que la lógica fría era su mejor aliada, que no podía darse el lujo de actuar con impulsos, que toda reacción descontrolada podría ser usada como evidencia de su supuesta inestabilidad mental. Así que aprendió a respirar antes de responder, a contar hasta 10, a morderse las emociones. A veces quería romper en llanto frente a él, mirarlo a los ojos y decirle que sabía todo, que entendía cada una de sus intenciones, que nada de lo que hacía era invisible para ella, pero se contenía, porque sabía que la única manera de ganarle era haciéndole creer que aún era suya. Y así, con una calma aparente que escondía una tormenta interna, fue afilando su mente como una cuchilla invisible, una que no haría ruido al cortar, una que no necesitaría alzar la voz para ser letal. Él seguía creyendo que ella era débil. Ella ya sabía que esa era su mayor fortaleza. Para muchos, llegar al límite es sinónimo de colapso. Para ella fue el principio de algo nuevo, porque entendió que para vencer a un hombre como él no bastaba con huir ni defenderse. Había que empujarlo hasta la orilla, mientras ella fingía estar cayendo. Decidió hacerse pequeña a propósito, más dócil, más ausente, más inestable. Quería ver hasta dónde él sería capaz de llegar si creía que nadie lo estaba mirando. Fingió confusión en pequeñas conversaciones. Se mostró olvidadiza, dispersa, sumisa, y cada uno de esos gestos fue una trampa tendida con precisión. Lo observaba con una calma calculada mientras fingía estar a punto de quebrarse. Sabía que él deseaba verla destruida, no por odio sino por conveniencia. Una mujer frágil, emocionalmente desequilibrada, era el escenario perfecto para su jugada final. Y él estaba cayendo directo en ese juego, sin siquiera sospechar. Mientras tanto, ella recolectaba reacciones, ton de voz, palabras, expresiones faciales, lapsos de impaciencia, momentos de impunidad. Toda su frialdad se volvía combustible para su claridad, porque una cosa era saber que él era capaz de hacerle daño, y otra muy distinta era verlo paso a paso construyendo su ruina con una sonrisa en el rostro. Él había dejado de disimular.
Ahora la trataba con condescendencia abierta, como si ya no importara que ella se sintiera pequeña, humillada, anulada. Le hablaba como si no entendiera nada. Le explicaba decisiones que no había consultado. Le ocultaba reuniones que antes eran de ambos. La aislaba, lenta pero efectivamente, de cualquier participación en su propia vida. Lo que no sabía era que ella ya no quería participar. Quería observar, porque en esa observación pasiva había un poder nuevo. Cuando uno mira desde abajo, ve lo que desde la cima pasa desapercibido. Y en ese lugar silencioso, casi invisible, ella empezó a identificar grietas en el plan perfecto de él. Contradicciones. Fechas que no coincidían. Nombres que se repetían demasiado. Firmas mal copiadas. Transacciones que cruzaban límites legales. Descubrió que, al empujarla hacia el abismo, él había bajado la guardia. Creía que la tenía en la palma de la mano, que era solo cuestión de días, que nadie se interpondría, que todo terminaría sin ruido, y tenía razón en algo. No habría ruido, porque ella no pensaba explotar. Pensaba girar lentamente desde la base como un terremoto que no avisa, una fractura sutil que avanza bajo tierra, sin avisos, hasta que un día parte todo por la mitad. El abismo al que él intentaba empujarla no era su fin, era su teatro, su trampa, su escenario de observación. Desde allí lo vio mostrarse por completo. Lo vio decir mentiras sin pestañear. Lo vio firmar papeles con seguridad criminal. Lo vio reír con quien lo ayudaba a traicionarla. Y mientras más se acercaba al borde, más fuerte se volvía por dentro. Aprendió a moverse entre las sombras, a hacer preguntas disfrazadas de inocencia, a provocar respuestas sin parecer que estaba buscando nada. Su rostro era el de siempre, pero su mente ya no obedecía. Su alma ya no temía, y su cuerpo, antes rígido por la ansiedad, ahora se sostenía firme con una convicción que ni ella conocía. No quería vengarse por odio, quería exponerlo por completo, no para que el mundo lo juzgara, sino para que él mismo se viera sin escapatoria, para que un día al despertarse entendiera que había caído solo, mientras creía que la empujaba a ella. Ese momento se acercaba. Lo sentía en la piel, en el ritmo de sus pasos, en la precisión de sus días. Porque quien ha tocado el fondo del abismo no le teme a nada, ya no imagina la caída, la ha vivido. Y si logró levantarse desde ese lugar es porque aprendió a mirar desde la oscuridad. Y en esa oscuridad ella ya no estaba sola, estaba despierta, ya no había margen para errores. El plan de él estaba a punto de concluir y ella lo sabía. El expediente psiquiátrico falso, las cuentas bloqueadas, los testigos previamente alineados, el aislamiento social, todo apuntaba a una internación forzada, a una salida discreta de escena que lo dejaría con el control absoluto de todo. Pero lo que él no imaginaba era que ella ya no estaba defendiéndose, estaba atacando desde el silencio. Fue entonces cuando decidió ejecutar su jugada más arriesgada, convertirse en lo que él necesitaba que fuera. Una mujer emocionalmente inestable, vulnerable, perdiendo la noción del tiempo, incapaz de sostener una conversación larga, ligeramente torpe con los objetos, con la memoria, con la lógica. No tanto como para levantar sospechas externas, pero lo suficiente para reforzar la imagen que él había plantado durante meses. No se trataba de actuar. Se trataba de simular con tal precisión que incluso el propio enemigo creyera que tenía el control absoluto de la situación. Un espejo falso, una mentira viva, una realidad inventada por él, pero manipulada por ella. Comenzó a dejar objetos fuera de lugar a propósito, a preguntar cosas obvias, a repetir frases en diferentes momentos del día, a olvidar nombres y fechas solo cuando él estaba presente. Nunca más, nunca menos. Solo lo justo. Frente a los demás era perfectamente funcional, cordial, clara, educada. Pero frente a él su mirada era vidriosa, su voz ligeramente temblorosa, su cuerpo más lento, pequeños cambios, microgestos, matices controlados. Y él cayó, totalmente. Comenzó a tratarla con un tono protector casi paternal, con una mezcla de lástima y poder. Creía que el colapso mental era inminente, que su plan se había acelerado sin esfuerzo, que pronto todo sería suyo. Cada palabra que él decía condescendientemente era un disparo a su propia trampa. Mientras tanto, ella fortalecía su red de pruebas, activó grabadoras ocultas, configuró cámaras en lugares estratégicos, almacenó archivos duplicados en servidores externos.
Creó respaldos de todo: cuentas, correos, mensajes, movimientos bancarios, documentos legales. Pero también registró emociones, frases de desprecio, amenazas veladas, omisiones intencionadas, abusos de poder. Su historia ya no estaba en su memoria. Ahora tenía voz, archivo, hora, fecha. El siguiente paso fue sembrar pequeñas dudas en personas clave, sin acusar, sin parecer víctima, solo dejando preguntas en el aire, señales que pudieran crecer cuando llegara el momento. Palabras neutras que cobraran sentido una vez revelado el plan. Su entorno empezó a notar que algo no cuadraba. ¿Por qué una mujer tan tranquila parecía de repente tan dispersa? ¿Por qué él actuaba como si tuviera que explicarlo todo? ¿Por qué, si ella realmente estaba tan mal, él no buscaba ayuda médica directa? Había gestos que no coincidían, y eso era parte del plan. Ella no necesitaba que la creyeran en ese instante. Solo necesitaba que recordaran esos momentos cuando la verdad saliera a la luz. Estaba sembrando dudas donde antes había certezas, grietas en la narrativa perfecta de él. Y todo mientras aparentaba ser la esposa débil, vulnerable, ausente. Lo más peligroso de una mujer inteligente no es cuánto sabe, sino cuánto es capaz de callar mientras todos creen que no está mirando. Ella había dejado de esperar justicia, había dejado de soñar con redención. Ahora solo quería mostrarle a él que había subestimado a la persona equivocada. La simulación era perfecta, y él estaba completamente convencido de que estaba ganando. Pero la verdadera locura no era la de ella. Era la de un hombre que construyó su imperio sobre la imagen de una mujer frágil, sin notar que esa mujer, en silencio, ya había aprendido a derribar imperios enteros sin levantar la voz. La diferencia entre un golpe esperado y uno que llega en completo silencio está en el impacto. Él había pasado meses, quizá años, diseñando un final perfecto. A sus ojos ella estaba rota, sin voz, lista para ser apartada de todo. Se sentía invencible, intocable, como si el mundo estuviera a sus pies y la verdad le debiera respeto. Pero lo que nunca vio venir fue que la caída no vendría de un escándalo ni de una amenaza. Vendría desde adentro, de donde él jamás pensó que podía nacer el peligro. Ella no necesitó reunir un ejército, no buscó ayuda pública, ni hizo denuncias desesperadas, ni lloró frente a testigos. Solo dejó que él caminara solo hacia la trampa que él mismo había construido, mientras lo guiaba con gestos amables, palabras suaves y ojos que fingían no saber nada. Había llegado el momento. Los documentos estaban listos, las pruebas organizadas, las grabaciones editadas, las contradicciones en su discurso expuestas. Tenía en su poder cada movimiento financiero fraudulento, cada firma falsificada, cada conversación grabada donde él admitía con detalle su plan para despojarla de todo. Pero no lo enfrentó con gritos, no le lanzó las pruebas a la cara, no lo desenmascaró en un ataque impulsivo, porque eso era lo que él esperaba. Él se preparó para una escena dramática, para un grito, para una súplica, para una reacción que justificara su discurso de que ella estaba emocionalmente inestable. Esperaba verla romperse, llorar, rogar, porque eso validaría la narrativa que él había vendido al mundo. Pero no le dio ese espectáculo. Ella solo esperó. Eligió un día común, sin fechas especiales, sin amenazas previas, sin ninguna señal de que algo estaba por suceder. Lo observó salir como de costumbre, confiado, distraído, hablando por teléfono con alguien que ya planeaba ocupar su lugar. Y entonces, desde su propio terreno, activó el mecanismo que había preparado. Su abogado, su contador privado, una amiga del pasado con acceso a medios y una red de respaldo digital que aseguraba que todo lo que sabía no desapareciera si algo le ocurría. Todo funcionó como un reloj suizo, preciso, sin fallos. Al mismo tiempo que él se reunía con sus socios, creyendo que estaba firmando papeles que sellaban su victoria, la verdad empezaba a circular por otras manos. Personas claves, instituciones, contactos silenciosos. No era venganza. Era justicia aplicada con el filo de la inteligencia. Cuando él regresó a casa, nada parecía fuera de lugar. Ella lo saludó como siempre. Le preparó el café. Sonrió. Conversó. Pero al día siguiente, la niebla empezó a disiparse. Citaciones legales, auditorías, congelamientos de cuentas, cancelación de contratos, socios que comenzaron a hacer preguntas, aliados que dejaron de responder.
silencios donde antes había certezas. Y por primera vez él sintió una incomodidad que no supo nombrar. Miraba a su alrededor y ya no encontraba los rostros que le confirmaban su versión de la historia. Todo lo que antes parecía sólido comenzaba a desmoronarse sin ruido, como si el suelo se moviera lentamente bajo sus pies y él no pudiera ver de dónde venía el temblor. Pero ella sí lo sabía. Lo observó con la misma calma con la que lo había visto planear su destrucción. Sabía que el tiempo de hablar aún no había llegado, que lo más duro para él no sería la exposición, ni la pérdida de poder, ni la ruina financiera. Lo más devastador sería darse cuenta poco a poco de que todo había sido orquestado por la mujer que él menospreció, por esa figura silenciosa que siempre estuvo un paso detrás, pero que ahora estaba varios pasos adelante. No hubo gritos, no hubo escándalos, solo una caída lenta, dolorosa, inevitable, no por venganza descontrolada, sino por cálculo perfecto. Y en medio de ese derrumbe, cuando él intentó buscar una explicación, cuando quiso entender cómo todo había salido tan mal, solo encontró su propio reflejo, ese que nunca quiso mirar. El rostro de un hombre que pensó que era el cazador, sin saber que llevaba semanas caminando directo hacia el centro de la trampa. Una trampa que no olía a pólvora, olía a silencio. La caída de él no fue explosiva. No hubo titulares inmediatos ni escándalos televisados. Fue algo más cruel, una erosión progresiva. Una pérdida silenciosa de todo lo que él creía tener asegurado. Sus cuentas comenzaron a cerrarse, sus socios a alejarse, sus argumentos a desmoronarse sin que nadie levantara la voz en su defensa. Y en medio de todo eso ella simplemente desapareció. No fue una fuga, no fue una huida desesperada, fue una salida estratégica, pensada, ejecutada con la misma precisión con la que había llevado a cabo cada paso anterior. Una vez que la trampa se cerró, no quiso quedarse para ver cómo él intentaba justificarse. No necesitaba verlo suplicar, ni caer de rodillas, ni pedir perdón, porque su objetivo nunca fue humillarlo. Fue liberarse, recuperar su identidad. Su nombre, una vez manipulado en documentos falsos, volvió a ser suyo. Su voz, una vez ahogada por la manipulación y el miedo, ahora resonaba clara en su interior, aunque no la compartiera con el mundo. Porque entendió algo fundamental. No toda victoria se grita. Algunas se celebran en silencio, en un lugar seguro, lejos del campo de batalla. Dejó atrás una casa que ya no le pertenecía emocionalmente. Dejó muebles que antes organizaba con perfección. Dejó platos, cuadros, objetos que algún día consideró parte de su historia. Pero no sintió dolor, solo alivio. Era como quitarse un abrigo pesado en pleno verano, como volver a respirar después de años sosteniendo la respiración sin notarlo. Cambió de nombre en sus redes, eliminó viejos correos, abrió cuentas nuevas con datos que nadie más conocía. Reinició su vida con la delicadeza de quien ha aprendido a proteger cada parte de sí. No compartió su ubicación, no dio explicaciones, no buscó venganza pública. Solo desapareció del radar de todos los que alguna vez le pidieron que callara. Pero dentro de ella, algo nuevo se había encendido. No se trataba de rabia ni de orgullo. Era otra cosa, algo más profundo, una certeza que se instaló en su cuerpo como una raíz firme, la de que nunca más iba a permitir que alguien hablara en su nombre, que nadie volvería a definir lo que era mejor para ella, que su historia, aunque marcada por el silencio, ahora tenía un nuevo lenguaje. Estuvo sola, sí, pero ya no le temía a esa soledad, porque entendió que no estar acompañada no significaba estar perdida, que la libertad tiene un costo alto, pero un valor incalculable, que no todas las mujeres nacen sabiendo cómo defenderse, pero todas pueden aprender. Y ella había aprendido. Durante años la hicieron creer que el amor verdadero era sacrificarse, ceder, adaptarse, pero la verdad era otra. El amor, el verdadero, no exige desapariciones, no anula la voz, no transforma el cuidado en control, ni la protección en prisión. Y ahora, lejos de todo, comenzaba a entender quién era sin el reflejo de él en sus días. Descubrió pasiones dormidas. Volvió a escribir. Volvió a caminar sin mirar hacia atrás. A tomar decisiones pequeñas con alegría, como qué café tomar, a qué hora dormir, con quién hablar. Cosas que parecían insignificantes, pero que durante años no pudo hacer sin pensar en cómo serían recibidas por él. La libertad no llegó de golpe. Llegó en detalles, en silencios sin tensión, en risas espontáneas, en sueños nuevos,
en la posibilidad de volver a mirarse al espejo y reconocerse. No volvió a hablar de él, no lo nombró, no compartió su historia con todos, solo con las personas que podían comprender que hay batallas que no se cuentan con palabras, sino con cicatrices internas, y que hay mujeres que, aunque no griten, sobreviven con una fuerza que el mundo aún no sabe cómo medir. Ella, la que todos creían frágil, la que estuvo a punto de ser encerrada por su supuesto desequilibrio, era ahora dueña de sí misma, y esa sensación era más poderosa que cualquier venganza, porque entendió que la verdadera justicia no era verlo caer, era ver su propio reflejo en paz, por primera vez. Y en ese reflejo, ahora libre, ya no veía miedo, veía a una mujer completa, una mujer que eligió salvarse a sí misma. Cuando la venganza no hace ruido, pero lo destruye todo, extensión aproximada. Los 4.500 caracteres, no hubo prensa, no hubo escándalo, no hubo titulares con su nombre ni cámaras esperando en la puerta. Y, sin embargo, lo que ocurrió fue una de las formas más completas de destrucción que un hombre puede vivir, perderlo todo sin saber cómo ni cuándo comenzó. Él aún caminaba por la casa repitiendo frases de control, como si aún alguien lo estuviera escuchando. Seguía buscando su rostro en las habitaciones vacías. Abría armarios esperando encontrar las cosas en su lugar. Pero todo estaba distinto, porque la casa había cambiado, porque ella ya no estaba, porque el silencio ya no le pertenecía. Lo que él no entendía, lo que nunca pudo entender, era que la venganza más poderosa no es la que se grita, ni la que destruye con fuego. Es la que ocurre tan lentamente, tan en silencio, que cuando llega no se puede detener. No hay a quien culpar, no hay testigos, no hay salida. Solo quedan los escombros de lo que alguna vez pareció indestructible. Intentó retomar el control como siempre lo hacía. Llamó a sus contactos, reunió a sus abogados. Quiso reescribir la historia, pero esta vez nadie lo siguió. Las pruebas eran irrefutables, las contradicciones demasiado evidentes, los movimientos demasiado claros. Ya no podía justificarse, ya no podía inventar versiones. Todo había quedado registrado con la misma meticulosidad con la que él intentó manipularla. El golpe más profundo no fue perder dinero, fue perder el relato. El personaje que había construido durante años se desmoronó sin que nadie lo empujara. Sus socios lo evitaron. Su imagen se volvió dudosa. Su voz, antes celebrada, ahora generaba sospecha. Y mientras tanto, ella estaba lejos, en paz, sin dar explicaciones, sin buscar reconocimiento, sin la necesidad de contarle al mundo que había vencido, porque entendía algo que él nunca pudo comprender. Hay batallas que se ganan en la sombra y triunfos que no necesitan espectadores. Su victoria no fue pública, fue íntima, personal, profunda. Ella no buscó destruirlo, buscó salvarse. Pero al hacerlo, al reconstruirse desde el dolor, dejó al descubierto todo lo que él realmente era. No con palabras, no con gritos, sino con hechos, con silencio, con inteligencia, con estrategia. La gente empezó a hablar, a preguntarse cosas, a reconstruir escenas pasadas con una nueva perspectiva. Ya no podían verla como la esposa frágil. Ahora era una figura enigmática, fuerte, inexplicable para quienes solo creen en el poder de lo visible. Su ausencia decía más que cualquier presencia. Y ahí estaba él, solo, viendo cómo su mundo se deshacía sin saber por qué, sin entender en qué momento perdió el control, sin aceptar que quien lo venció no usó armas, ni escándalos, ni violencia. Solo usó lo que él nunca valoró, la mente, la paciencia, la verdad. Ella no dejó rastro, no publicó su historia, no buscó venganza judicial ni venganza mediática. Solo desapareció después de hacer justicia con sus propias manos. Y en esa decisión mostró la fuerza más temida por hombres como él, la de una mujer que ya no tiene nada que probar, porque la verdadera venganza, la que se recuerda para siempre, no necesita ruido, solo necesita precisión. Y ella fue precisa en cada gesto, en cada silencio, en cada paso. Por eso su historia no necesita aplausos, necesita ser entendida, para que otras mujeres la escuchen y sepan que a veces la fuerza más poderosa no es la que rompe, sino la que espera. No es la que grita, sino la que observa. No es la que golpea, sino la que sobrevive. Y cuando esa fuerza se activa, no hay plan que la detenga, porque cuando la venganza no hace ruido, es porque ya lo destruyó todo.
Si esta historia te tocó, si en algún momento sentiste rabia, alivio o esperanza, es porque no estás solo. Aquí, en este canal, contamos relatos que nacen del alma, de lo que muchos viven en silencio y pocos se atreven a decir. Y si alguna vez tú también sentiste que nadie veía tu dolor, que te subestimaron, que intentaron borrarte, entonces este espacio también es tuyo. Suscríbete a Voces de la Verdad y acompáñanos en más historias como esta. Historias de mujeres que callaron demasiado tiempo, de verdades que ya no pueden esconderse, de fuerza, de justicia y de transformación. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí donde la verdad siempre encuentra su voz.